Nací el 3 de julio de 1998 en un hospital de Madrid. Fui fruto de una relación entre una profesora de un colegio que tristemente resultó ser el mío y de un empleado de banco que era como casi todo de su familia. Mi autismo no fue difícil de identificar. A muy temprana edad, no más de los 3 años, empezaron a notar que no era como el resto y me llevaron a un hospital infantil para que me diagnosticase, ¿no? Y por lo que recuerdo vagamente, estaba bien, al menos porque me dejaba jugar con lo que había ahí. Más a mí no me lo dijeron hasta los 11 años y estuve toda mi infancia pensando que no era precisamente, diferente. Aunque a decir verdad se me notaba un poco, en el colegio prefería estar todo el rato dando vueltas por ahí. Aunque no se puede decir que no socializase, hablaba con alguno aunque solo fuese por lo que me gustase hablar. Recuerdo vagamente haber tenido una amistad con uno que, si mal no recuerdo, se llamaba Eduardo, que cuando pasamos a primaria se fue del colegio y hay que esperar lo recuerde. El colegio que estuve desde tercero de infantil hasta segundo de bachillerato se llamaba Pureza de María, que como deducen por el nombre era religioso, concretamente de monjas, que por suerte no era de las que aplicaban lo de la regla. Y ya desde que yo empezaba a tener cierto interés por el mundo de la ficción, empecé a ver un montón de dibujos animados y, que seamos sinceros, he de tener preferencia por los de Disney. Lo más destacable es que me enseñaron a leer. Bueno, ya sé que eso lo saben todos, pero a mí fue especialmente destacable porque leer me abrió un nuevo mundo de historias y porque lo que venía con ellos, saber escribir, pues tendrá más importancia adelante. Bueno, cuando pasé a primaria las cosas se estabilizaron un poco, por así decirlo. Empecé a quedarme con unos amigos más estables. Los más destacables eran dos llamados Javier Moreno y Carlitos de Miguel. Aunque aún así aún seguía prefiriendo ir a mi bola. Y además mis padres me dieron por apuntarme a varios grupos. Los más destacables eran de Letrea, que era una especie de terapeuta a la que iba yo con otros chicos más y aún sigo yendo, lo que viene muy bien. La terapeuta me aconseja mucho. Y un grupo Scout al que estuve hasta los 17 años, con el que tuve una relación amor-odio. Aunque lo más destacable fue que aumentó aún más mi interés por las historias. Admito que salvo las excepciones solía ver lo que ponían en el Disney Channel y siempre me gustaron algunas sagas como Star Wars y Piratas del Caribe. Lo más destacable, digo que lo más destacable porque en aquella época digamos que empecé a imaginarme cosas, imaginarme mis propias historias. Aunque siendo yo un crío y haciéndolo solo por diversión normalmente era, cogía un personaje de alguna serie o película que me había gustado y lo ponía en una aventura que me inventaba yo, que normalmente tenía lugar en algún sitio en el que había estado. Bueno, antes de pasar a la fase, antes de continuar me gustaría decir una cosa. La adolescencia me parece que es la época en la que uno se forma la persona que va a ser, o al menos eso era lo que las películas que tratan sobre el paso de niño a hombre suelen tratar. Y lo digo porque eso fue más o menos lo que fue en mi caso. Porque, aproximadamente a los 11 años pasaron dos cosas que marcaron mi vida. Lo primero, me dijeron que tenía autismo, lo que tampoco me molestó porque quería ser especial. Lo segundo fue que dije que no quería inventar historias por diversión. Quería hacer las mías propias que inspirasen y divirtiesen como las que había disfrutado yo.
Justo aquel mismo verano empecé a escribir mi primer guión. Ya lo perdí hace años, así que no tengo ni idea de dónde está, aunque tampoco merecía la pena, era un fanfic bastante malo. Aunque la calidad de los guiones era la última de mis preocupaciones en esa época. Mira, el colegio para mí era como un videojuego, o sea, cuando más pasaba de nivel más difícil se iba poniendo. Y al principio, y si bien primero y segundo de la ESO no fueron difíciles, luego en tercero, uy, ahí tuve mi primer suspenso en la evaluación, o al menos que yo recuerde. Y aunque lo acabé aprobando, aquella asignatura, física o química, la pasé tan mal que cuando me dieron a elegir entre letras o ciencias, escogí letras sin dudarlo. Y aunque luego la cosa no mejoró, el peor extremo fue el segundo bachillerato, donde me sentía tan enredado con tanto estudio que empecé a identificarme con Quasimodo. A ver, no todo fue malo, seguía inventándome historias y mis antiguos amigos aún seguían en el colegio. Y además aún seguía los scouts y ahí en esa época conocí al que considero hoy mi mejor amigo. En los scouts, digo, fue cuando los conocí. Además, por suerte me tocó unos compañeros comprensivos, algo con los que muchos autistas, sobre todo en el instituto, no tuvieron tanta suerte. He oído muchas historias de gente a los que le hicieron bullying, por eso. Antes de terminar esta sesión me gustaría hablar del gran cambio que pasé. Fue a partir de los 15 años cuando empecé a dejar atrás mi yo de niño y se empezó a desarrollar mi yo de adulto. Aunque quería a mis amigos, estaba claro que éramos personas muy diferentes. Además, ya había conocido a gente que era como yo, lo de ser autista y lo de ser friki, por lo que nos empezamos a distanciar. Además, en mi cabeza empecé a crear ya mis propios personajes en vez de sacar los primeros que pillaba. Esta etapa se puede decir que acabó cuando hice la selectividad, lo que me abrió las puertas a un mundo nuevo. Mi experiencia universitaria fue la primera vez en la que me tuve que valer por vivirme muchas cosas. Para empezar, iba a la Carlos III, que por si no lo saben está en Getafe, así que tenía que desplazarme yo por mi cuenta. Además, tenía que estar atento a las notificaciones, a la planificación, a un montón de cosas. No resultó muy complicado, salvo el ocasional despiste y descuido. Y mi experiencia universitaria fue bastante buena, sobre todo porque me permitió, digamos, desarrollarme un poco creativamente, ¿no? Ya que era la cara de comunicación audiovisual. En esa época fue cuando me dio por empezar a escribir más guiones. Escribí para episodios de televisión, para cortos, incluso para un largometraje. Y a veces cuando los hacía me daba por pasarse a los amigos y familiares para que me diesen su opinión. La idea que tenía era que cuando terminase me pasase al mundo del cine y llegara a ser una especie de director que escribe sus propios guiones. Ya, reconozco que era bastante iluso, pero no se preocupen, como todo iluso, enseguida la realidad no tardó en llamar a la puerta. Ya antes de empezar me reuní con un guionista, creo que era, y me comentó que para entrar en el mundillo tenía que conocer a alguien, o sea, tener contacto. Y eso no era precisamente algo que se me daba bien, o sea, se me daba muy bien socializar y con la mayoría con los que habían sido mis amigos, o había estado mucho tiempo con ellos o eran como yo. Más aún estaba confiado, o sea, que tan difícil iba a hacer eso. Fue más difícil de lo que pensaba, o sea, al principio intenté conseguir algún trabajo, pero nada. Y eso que me apunté a varias páginas web, solicité varios empleos, hice varios cursos, pero nada. Lo único que conseguí fue aprender lo complicado que era el trámite burocrático del cine español. Fue por eso por lo que decidí seguir estudiando para ver si con más formación tenía más suerte. Lo primero que intenté fue una formación profesional, lo cual fue un horror. O sea, lo único bueno es que tuve mi primer trabajo, que fue segundo ayudante de dirección en un anuncio.
Pero eso fue porque conocía a alguien que conocía a alguien que conocía a alguien de la escuela, no por nada de la FP, que el primer año fue tan odiando que me fue y no volví a mirar atrás. Un poco más suerte cuando probé a hacer un máster en guión de cine y televisión. Además, sobre todo porque ahí conseguí algo que no había conseguido en la universidad y en la FP, una relación más cercana con mis compañeros. Porque, a ver, digo, nada une más que trabajar en un proyecto en el que uno tiene pasión. Pero de nuevo tampoco me sirvió para conseguir trabajo, o sea... Intenté presentar una idea para una serie de televisión, pero pero no llegué ni a finalista, así que... De nuevo estuve igual que como empecé al final, salvo que con más estudios. Bueno, al menos durante esos años fui un poco más listo y dije, si no voy a tener ayuda para hacerlo, voy a intentar hacer por mi cuenta, así que probé a hacer algunas cositas, o sea, hice un cortometraje con mi primo, hice unos cuantos blogs, hice un podcast, y hasta hace poco me ha dado por escribir una novela. Estaba un pendiente de registrar, aviso. Ahora mismo estoy intentando apuntar, estoy estudiando para ver si me entro en 2 oposiciones. Aunque si llegara el momento de que me dan la oportunidad de trabajar en el cine y la televisión, me apunto sin pensármelo 2 veces. Antes de acabar, me gustaría plantearme 2 preguntas. ¿Habría cambiado las cosas si hubiera sabido antes de lo que me iba a meter o cómo iban a ser las cosas? ¿O cambiaría de tener autismo? No, ni a la diría no. Incluso aunque solo acabe publicando unos ebooks en Amazon Kindle y unos cuantos veo que se le dan 4 gatos, a mí me parece que hice bien en el camino que hice, porque me permitió aprender no solo lo que quiero hacer, sino cómo quiero hacerlo y por qué lo hago. Incluso de ser autista, pues no, que va, para nada. No es que, porque eso nunca sentí que me haya limitado, al contrario, o sea, me ha abierto muchas puertas, o sea, lo del puesto de segundo ayudante lo conseguí para cubrir un cupo de discapacidad y además por eso participé en un programa de Mediaset llamado 100% Únicos. Pero incluso si no hubiera conseguido nada tampoco me cambiaría. ¿Por qué? Bueno, porque es como soy. Soy quien soy por tener autismo y no me cambiaría por nada. No tengo por qué avergonzarme. No me